vencido la entropía. Hola, seres vivos. Hoy no hay ni risas ni experimentos. Hoy quiero contaros algo más personal, porque involucra este canal. Es que a veces la vida, el dichoso trabajo que debo cumplir, aunque sea solo para ganarme el dinero justo para sobrevivir, pero hay que trabajar. También los problemas personales se me amontonan y no te deja avanzar como te gustaría. Muchos no lo sabéis, pero Quanticalia nace de mis horas de descanso. En invierno, por ejemplo, currando es muy triste, ya que empiezo que aún no se ha hecho de día y salgo del trabajo ya de noche. Y no trabajo sentadito ni con confort. En invierno paso un frío que flipas. Y en verano paso tal calor que los esfuerzos que tengo que hacer los hago lentos y desganados. Casi todos los días solo deseo terminar rápido la jornada para dejar de sentir dolor de pies. El curro que tengo no me desagrada, no, pero me da lo justo para sobrevivir. Mis manos no tienen callos. Tengo un callo que es una mano. Bueno, dos. ¿Lo veis? No tengo manos de oficinista. Y cuando termina la jornada, tengo que ocuparme de 1000 cosas y estar por la familia. E invierto mi poco tiempo libre que tengo en esto porque es mi sueño, aunque el algoritmo de YouTube me ignore constantemente. Sí. Si algún día lograra sobrevivir solo con Quanticalia y pudiera dedicarme solo a esto, conseguiría un canal increíble en cuanto a calidad y profesionalidad, y con herramientas de calidad para poder trabajar como Dios manda, o como el universo manda. Por eso me voy a tomar un respiro. Puede que sean 2 semanas o 2 meses. Pero no me voy de vacaciones. No voy a estar de vacaciones, para nada. Voy a estar currando de lo lindo para volver con un ordenador que no se cuelgue, con una iluminación que nos haga un poco más de justicia, y para que todos los personajes pues se vean lo mejor posible dentro de su croma, ¿no? Nos queda mucho por hacer. Sé que debo tener constancia para que esto llegue mínimamente a algo. La verdad es que con tanto estrés y tantos problemas, pues muchas veces me dan ganas de decir ¡a la mierda! ¿Vale? Y dejarlo todo. Pero este no es el estilo de Quanticalia. No. Así que sí, me voy, pero para volver con más fuerza. No me olvidéis, porque cuando vuelva, el Dr. Gravidón y su equipo van a hacer historia. Gracias por estar ahí, y a los pocos o muchos que me veis, ¡nos vemos pronto! Ciencia y fuerza, Quantilovers. ¡Chao! Y como buena despedida, aunque sea por poco tiempo, aquí os dejo algunos buenos momentos de Quanticalia. Gracias por todo. Nos vemos pronto. Cuando empieza la creación del feto, lo hace con la información del sexo femenino. Se está creando un cuerpo de mujer, una vagina, un clítoris, unos pezones, entre otras cosas. Así que todos empezamos siendo mujeres. Ajá. Pero a los 3 meses, si está el cromosoma Y, comenzará a recoger su información. Durante los primeros 3 meses todos nos formamos como mujeres. Como el original. Tiene sentido. Claro que tiene sentido. Sí. Entonces se nos crean los pezones e incluso se nos forma una vagina. Pero una vez transcurrido dicho tiempo, el feto se forma con información del cromosoma Y y comienza a segregar testosterona. Y aquí es cuando empieza a cambiar el cerebro y la vagina comienza a convertirse en un pene. ¿Pero cómo es eso? ¡Qué raro, leches! ¿Me vas a hacer contarlo? ¿En serio? ¡Por supuestísimo que sí! ¿En serio? A ver, los labios mayores de la vagina se cierran y forman el escroto, la bolsa de los testículos. Y la línea que tiene el escroto en medio es el cierre de los labios mayores. La Virgen. Y los labios menores rodean la uretra y lo unen al clítoris. Y eso crece hacia afuera y se convierte en un pene. ¡Ostras! Yo nunca olvidaré el día en que Robocircuito apareció en este mundo.
¡Ay! ¡Ay! ¡Está vivo! Eso sí que fue un descubrimiento por accidente. Pero si no sabemos qué sucedió exactamente. Más bien fue un experimento accidental fortuito. Pues que sepas que conmigo ya no se experimenta más. No tiene gracia, yo no pedí vivir. Pues lo siento, compi, no era nuestra intención. Algo pasó en ese accidente y no tenemos ni idea de qué. Ja, 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 ja. Era broma. Oye, hablando de experimentos, ¿hacemos alguno de esos rapiditos? ¡Claro! ¡Por supuesto! ¡Venga, el primero! ¡Experimentación! Algo es extraño, algo no te hagas daño. Mirad a Roper. Ja, 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 ja. Vamos a ver. ¿Conocéis la fuerza centrípeta? Pues no la recuerdo, la verdad. Bueno, pues yo la voy a explicar rápidamente haciendo un truquito, ¿vale? Yo ya lo sé antes de que lo cuentes. Oye, pero deja que lo haga porque yo no lo sé y quiero saberlo. ¡Menuda pesadilla! ¡Bienvenidos a Cuantifonia! Siempre con... Hace mucho tiempo, unos griegos pensaron una cosa. Si yo cojo un trozo de papel, lo parto, y de esta mitad parto la otra mitad, y de esta mitad parto la otra mitad, y la otra mitad, y la otra mitad, así sucesivamente, habría un momento en que ya no puedo partirlo más, ¿no? A ese trozo le llamaron átomo. Claro, porque átomo significa indivisible en griego. Pues te la voy a dar por buena, pero eso no es exactamente así. Porque si tú buscas en el diccionario indivisible, se puede leer algo así como adiairetos. Pero sé que es verdad que átomo significa imposible de cortar o indivisible o incluso pequeña masa que deriva de un antiguo adjetivo griego. Pero estaban en lo cierto, ¿no? Sí, porque aunque hoy en día sabemos que hay cosas más pequeñas que un átomo, sí que es cierto que un átomo no lo puedes partir por la mitad. Claro, porque no existe medio átomo. Oye, pero no hace tanto que se pudo demostrar la existencia del átomo, ¿verdad? La primera prueba irrefutable de la existencia de un átomo fue en 1905 y lo demostró Albert Einstein en su primer paper, creo que fue. Sí, creo que fueron 4 grandes papers, y al cual Sí. el mejor. Pero este paper, que fue súper importante, no lo sabe mucha gente y creo que fue el primero. Vale, pero ¿cómo lo hizo? Pues mira, demostró la existencia de los átomos usando el efecto del movimiento browniano. Buah, Un efecto descubierto en 1827 por el botánico Robert Brown. si lo sé, no pregunto. Y fue mientras observaba el polen flotando en el agua. A ver, ¿en qué consiste el efecto ese? El movimiento browniano ocurre cuando partículas muy pequeñas son golpeadas aleatoriamente por moléculas invisibles a nuestros ojos. Ya, Como por ejemplo las moléculas del aire o del agua. vale, pero ¿qué es lo que hace Einstein con ese efecto? Pues calculó cómo las moléculas de un ambiente impulsan a pequeñas partículas. A ver si lo he entendido. Por ejemplo, ¿las moléculas del aire impulsan las pequeñas partículas que están por el aire? Sí, y esto se puede observar en muchos sitios, como en partículas de humo bajo la luz, e incluso en la propagación de olores, y etcétera, etcétera. Pues sabes, yo a veces pienso que la materia no existe. Pero a ver, ¿por qué dices eso? Pues porque, por ejemplo, si me paro a pensar en la materia pura, o mejor dicho, si intento imaginar materia pura, no lo consigo. ¿Pero a qué te refieres exactamente? A ver, mira esta mesa que tenemos delante. Mírala, mírala. Sí, ¿qué pasa? Prueba de quitarle sus atributos, quítale el color, ahora quítale la textura, y quítale también la forma, etcétera. ¿Qué nos queda? A ver qué le respondo yo ahora. ¿Nada? Ah, no, espera. ¿Información? ¡Energía! Detrás de toda esa materia hay energía. Por consiguiente, energía pura sí existe. Y por más rasgos que le quites a esa energía, nunca aparecerá materia. No, a menos que puedas condensar dicha energía. Ya sabes que se puede generar materia gastando mucha energía y no se le cuenta, pero se puede generar. Pero es gracias a la energía. Es una forma de pensarlo, pero si esa materia no existe, esa energía desaparece.
Por lo tanto, en ese aspecto, la materia sí que existe, ¿no? Pues para mí la materia no es tan tangible como creemos. Que no es tangible. Pero si hasta el propio espacio es una especie de materia. Desconocido, sí, pero parece ser algo material. Bueno, ya empezamos. ¿Qué, que no? ¿Ondas gravitacionales? ¿Qué? Pues que el espacio es un medio, por ejemplo, que en el que si chocan dos estrellas de neutrones, tiembla el mismísimo espacio generando ondas gravitacionales. ¿Me estás diciendo que el espacio es materia? Tiembla el espacio. Yo a ciencia cierta no puedo confirmarte nada. A ver, solo conocemos la materia fermiónica como un protón, o la materia bosónica como un fotón. ¿O como el bosón de Higgs? Sí, bosón, el bosón de Higgs. Claro que es una partícula bosónica, pero lo que tú dices en el fondo también es bastante cierto. Has caído en algo, ¿verdad? No, a ver, no quiero liarme y no voy a entrar en detalles, ¿vale? Bueno, quizás luego, pero la masa de la materia es energía condensada. ¿Lo veis? Bueno, luego lo explico muy rápido, pero lo que sí que quiero decir es que la materia apenas existe. Apenas. Tócate las narices. Pero existe. Estás jugando conmigo, ¿verdad? Lo digo porque en un átomo, por ejemplo, hay más espacio vacío que materia, entre comillas. Por ejemplo, el núcleo de un átomo de hidrógeno es Un momento. Oye, ¿qué haces? Hago una videollamada a robocircuito. ¡Ay, mamá! If I got Jesus, I've got Hola, doctor. Hola, Ivy. Hola, Robo. Hola, compi. ¿Qué, te pillo ocupado? Tranquilo, me estoy cargando. Continuamos. Al final me pagarás tú el recibo de la luz. ¡Qué gracioso! Encima me toma broma. Oye, mira, a ver si me puedes tú comentar esto. A ver, te explico. A ver. ¿Cómo es de pequeño el núcleo de un átomo en comparación con el espacio que hay hasta llegar a sus electrones? El núcleo de un átomo de hidrógeno es 145.000 veces más pequeño que la nube orbital de sus electrones, lo que significa que si el núcleo del átomo fuera del tamaño de una pelota de básquet 24,3 centímetros, la nube orbital del electrón rondaría a 35,3 kilómetros de distancia y... ¡Ay! ¡Ostras, se ha cortado! Bueno, ya he dicho lo que queríamos, por suerte. ¿Sabéis qué significa esto que ha dicho, verdad? ¡Venga, suelta! Significa que si juntáramos a toda la humanidad del planeta... ¿Los 8.000 millones de personas? Sí, y sacáramos todo ese vacío que hay dentro de los átomos, la materia de todos los humanos cogerían el espacio de un solo terrón de azúcar. Increíble, ¿verdad? Pues os voy a demostrar que soy capaz de pinchar un globo con este palo sin que explote. ¡Anda ya! ¡Vamos allá! ¡Tachán! ¡La Virgen! ¿Veis? Ahí lo tenemos. Esto se debe a que las moléculas de un globo son como muelles. Parece un algodón de azúcar. Digamos que en el Ecuador los muelles están tan tesos que al más mínimo pinchazo explotan. ¡Claro! Pero en los polos del globo los muelles están destensados y es su forma natural. Pero porque ahí están destensados. Porque todos esos muelles tiran hacia los polos, porque se desplazan hacia su posición original. Es decir, sin tensión, generando la fuerza justa para que yo al pinchar el aire no salga de golpe y no explote. Oye, pues me ha gustado, ¿eh? Muy curioso. Venga, explica otro. Bueno, entonces la materia está casi vacía, ¿verdad? Sí, está casi vacía y no se puede tocar. Lo sé, pero quien no sepa de átomos no se lo puede imaginar. La materia no se puede tocar por la siguiente cuestión. Átomo. Esto es muy feo. Átomo. Bueno, esto está mal. Pero tenéis que fijaros que las líneas que parecen orbitar los electrones no orbitan los electrones. Es una nube por donde están los electrones. ¿Vale? Es una nube orbital. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vale. ¿Veis este folio? Aquí tengo átomos de un material. Aquí tengo átomos de otro material. Los puntos rojos son los núcleos de los átomos y los círculos son las nubes orbitales. Vamos, por donde se mueven los electrones. Y la materia, como está compuesta por átomos y los núcleos de los átomos están protegidos por una nube orbital a su alrededor y los electrones de la nube orbital tienen carga negativa,
Al tener carga negativa y al intentar juntarse se repelen como dos imanes. Por eso cuando tocamos la materia, en realidad lo que sentimos es la fuerza de repulsión electromagnética. Repito, lo que sentimos es la fuerza de repulsión electromagnética que hay en los electrones, y no el tacto material. Y gracias a eso existimos. Ya, y si notas el calor o el frío, es por la corta distancia que hay, ¿verdad? El frío no existe, pero bueno, eso es otro tema. La cuestión aquí es que no hay nada que se pueda tocar. ¿Y si te clavas una chincheta, tampoco te toca? Pues no, la presión de la punta de la chincheta te ha separado algunos átomos, te ha abierto un hueco, pero no te ha tocado. Entonces, si la materia se tocase, ¿qué pasaría? Si la materia se tocase, habría una fisión atómica y explotaría. Por no tocar, no te tocas ni a ti mismo. Si realmente te tocaras un diente con la punta de la lengua, ¡pum!, explotarías. Por eso no pisamos el suelo, más bien fluctuamos sobre él. O imaginar, un beso y ¡boom! Por cierto, hay un dato muy curioso. Dicen que el 99,9% de los átomos que tenemos en el cuerpo se sustituyen cada 5 años. Escucha, ¿y por qué no el 100%? Bueno, por lo visto hay gente que defiende que hay un tipo de neuronas que no se van nunca y por lo tanto es el 99,9%, no el 100%. Pero también hay otros que dicen que es el 100% porque tus huesos tampoco desaparecen. El hueso sigue ahí, solo que sus átomos han sido sustituidos. Total, no sabes, no confirmas, ¿no? Exacto, no sé, no confirmo. Pero es curioso cómo un átomo que no tiene vida se organiza con otro y otro, se generan moléculas, se organizan trillones de moléculas y aparece una vida. Atención, molécula, agrupación de 2 o más átomos. Correcto. Lo curioso de todo esto es que en un solo centímetro cuadrado como la punta de mi dedo, aquí hay uno arriba o uno abajo, 45.000 millones de moléculas. No de átomos, de moléculas. ¡Qué barbaridad! Se dice pronto, Dice que para que estemos aquí haciendo este vídeo se ha tenido que organizar una de trillones y trillones y trillones de átomos, La Virgen, ¿y dura mucho un átomo? ¿Que si duran? Mira, el hidrógeno del agua que hemos bebido antes, ese hidrógeno tiene casi la misma edad del universo. ¡Claro! 400.000 años menos. Desde que se creó. Y ahora que lo dices, con el tiempo que duran los átomos y la de trillones y trillones que necesitamos para construir un cuerpo, es súper probable que esos átomos, antes de estar en ti, no solo estuvieran en otras estrellas, no, sino que cuando estaban aquí en la Tierra, podrían haber formado parte de otra vida. ¿Me estás diciendo que quizás tenga átomos que antes eran de un dinosaurio? Pues sí, y no solo eso, sino que podríamos tener átomos que ya formaron parte de otras personas en el pasado, como Cleopatra, Espartaco, Jesucristo. ¿Pero eso cómo es posible? Bueno, está claro. Es el ciclo de la vida. El ciclo de la vida. Te mueres, te pudres, te conviertes en abono, ¿vale? El árbol absorbe ese abono, crea una manzana, esa manzana te la comes tú, se la come una embarazada, el hijo ya tiene átomos de esa persona que estuvo ahí. Es un ejemplo, Desde que eres feto hasta que te mueres, estás recogiendo átomos de todos sitios. Mantener, regenerar, fortalecer, para alimentar al bebé que llevas dentro. Que no me hagáis caso, solo especulo. ¿Pero todo esto para qué? El tiempo, compi. Intentar comprender qué es el tiempo me está volviendo loco. Si es que no lo estás ya. ¿Cómo? No, digo que nos expliques cuál es tu conclusión. ¿Existe? ¿Es solo una ilusión? ¿El tiempo es un bloque donde está el presente, el pasado y el futuro juntos? ¿Por qué no recordamos el futuro pero sí el pasado? Vale, a ver, ¿por dónde empiezo? Oye, espera. Ya que esto es un tema de los que te hace arder la cabeza, se merece una canción. 1, 2, 3, ¡vamos! ¿Vamos? ¿A Más, dónde? Wow, wow. Yeah. Uy, perdón, gracias. Me había encallado. Creo que has acertado. El tiempo me produce problemas mentales. ¿Cuál es el mejor invento de la historia? Yo ya la sé. Calla, tú no digas nada, Pero si apenas tenemos seguidores porque acabamos de abrir el canal. Eso es verdad. ¿Qué esperas conseguir? Bueno,
Pocos seguidores, pocas respuestas, resultado, pocas felicitaciones, pero es que los comentarios siempre van muy bien por el canal. Pues ya sabes. De la Tierra y el Si al Sol. final todo son matemáticas. Vamos a ver, presten atención. ¡Atención! Utilizando la ley de la inversa al cuadrado, que establece que la intensidad de luz disminuye con el cuadrado de la distancia, podemos calcular la distancia promedio entre la Tierra y el Sol, que es de aproximadamente 149.000,6 millones de kilómetros. En cuanto al tamaño del Sol, podemos calcularlo utilizando el ángulo sostenido por el Sol en el cielo y la distancia entre la Tierra y el Sol. El ángulo sostenido por el Sol es de aproximadamente 0,5 grados, lo que corresponde a un diámetro solar de aproximadamente 1,39 millones de kilómetros, y el Sol tiene un diámetro aproximado de 109 veces mayor que el de la Tierra. Vaya, es un cálculo impresionante. ¿Y qué me decís de las lentes gravitacionales, Tenemos pruebas de ellas. Si la gravedad no existiera, esto tampoco. Ay. Sin embargo, las observaciones de las lentes gravitacionales en el universo son consistentes, y ya lo predijo la relatividad de Einstein. Ya, y esto sugiere que la gravedad es una fuerza que actúa en 3 dimensiones, y esto, en una Tierra plana, es incompatible. Ay, otra cosa. ¿Qué decir de los ananemas solares, En una Tierra plana, el Sol debería estar siempre en la misma posición en el cielo, a la misma hora cada día. Ya, pero los anademas solares muestran que la posición del Sol varía a lo largo del año debido a la inclinación del eje de la Tierra y la órbita elíptica de la Tierra alrededor del Eso es. Sol. Muy bien. Muy buenas palabras. Imagen. Los anademas solares son una prueba directa de que la Tierra es esférica y que gira sobre un eje inclinado. La forma en que la posición del Sol varía a lo largo del año solo se puede explicar si la Tierra es una bola que orbita alrededor del Sol. Ya veréis, pizarra. Vamos a ver. Vamos a hacer un 8 solar. Digamos que en puntitos. Aquí lo tenemos. Esto es un 8 solar. Hacemos un paisaje, ¿vale? La montaña, ¿vale? La tierra, un árbol, ¿vale? Si nosotros hacemos la cámara fija en un sitio todo el año y hacemos una foto todos los días a la misma hora, una foto, 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 al cabo de un año tendremos un 8 solar, una analema, ¿vale? En el hemisferio sur se ve así. En el hemisferio norte se ve así. Por el centro, Ecuador, por España se ve así. ¿Entendéis? ¿Por qué hace un 8? Porque cuando el Sol, aquí está la Tierra, orbita el Sol, aquí está por aquí y aquí está por aquí. Las estaciones del año, toda la mandanga. Por eso es absurdo todo lo que estamos contando. Y aún hay terraplanistas que ponen esto de excusa para decir que la Tierra es plana. Esto sí que es absurdo y poco científico. A ver, ¿es que no lo entendéis bien? Una foto cada día del año a la misma hora en el mismo sitio. Un año. ¿Por qué hace el 8? Porque la Tierra da vueltas alrededor del Sol, el invierno y el verano en la otra punta. Gracias. Está claro que las observaciones de las lentes gravitacionales y los analemas solares son una prueba directa y además es consistente con la relatividad. Pues sí. Bueno, brother, yo ya estoy cansado del temita y recojo por hoy. Al menos hemos hablado de ciencia con un tema muy poco científico, ¿no? ¿Pero cómo? ¿Ya lo dejamos? Oye, pero si aún quedan más detalles. Me da igual. Podemos hablar de los mapas. Ni mapas ni mopas. Además, yo con esto de hoy he tenido más que suficiente. Estoy hasta los... que... Y encima dicen que... Así que no pienso hacer ni un vídeo más que hable del dichoso y absurdo tema. Bueno, no seas así, bro. ¿No? Mundo, si os ha gustado, suscribiros y darle a la campanilla, please. Y dar like y comentar. Sí, porque eso ayuda al canal. Pero vamos a seguir un poco más. Nada. ¡Chao! Y se fue. Pues vaya tela. Claro, y yo lo entiendo, ¿eh? Él está harto de estas cosas simples y sin sentido. Porque es una falta de respeto para los que se pasan la vida estudiando, comprobando y experimentando. Y sobre todo calculando. Estudiar y saber de física es aprender un lenguaje matemático y ves el mundo de otra manera. Claro, hasta el punto que de estas cosas te aburren. Y bueno, esperamos haber aclarado vuestras dudas, porque no habrá una próxima, ¿eh? Esto ha sido buena. ¡Chao! ¡Qué cabreo sabía el tío, ¿Qué se le habrá pasado? Donde el factor tiempo
1, tiempo 1, tiempo 1, tiempo 1... ¡Eddie! ¡Me aburro! ¿Qué pasa, compi? ¿Qué hacéis? Estoy trabajando en mi nuevo algoritmo de inteligencia artificial. Pero si tú estando vivo ya no necesitas eso. Si combino los dos factores menos en el físico, soy mejor que tú en todos los aspectos. Eres un máquina, compi. Pues yo estoy estudiando para mi examen de primero de física. Podrías meterme un chip para saberlo ya todo, ¿no? Contigo de momento no puede funcionar. Bueno, hablamos con Elon Musk y que nos hable sobre su Neuralink. No, ahora en serio, ¿qué parte de la física estás estudiando para el examen, Mirad, como ya sabéis, la física cuántica es un campo fascinante que estudia el comportamiento de las partículas subatómicas y la función de onda es un concepto clave para esta área. Ya, claro. La función de onda te ayuda a hacer cálculos probabilísticos. Pues no me entero de nada, ¿vale? Lo tengo muy chungo. Eso suena complicadísimo. Sí, claro. Para entender bien la función de onda hay que subir el nivel. Y la gente que no entiende de física lo puede tener muy complicado para entenderla. Ya, dímelo a mí. En resumen, la función de onda describe la probabilidad de encontrar una partícula en un estado determinado. Punto pelota. ¡Guau! Eso es como buscar un hueso en el parque. ¿Cómo lo encuentras tan rápido, Eso, ¿cómo lo encuentras? ¿Cómo localizas una partícula en un sitio determinado, Venga, ayúdame. Está bien. Pues por ti y por todos los que nos ven. Vamos a intentar explicar lo mejor que podamos de qué trata la función de onda. ¡Genial! Oye, pues si vamos a hablar de cuántica, ¿sabes qué toca, no? ¿El qué? Física, física, física cuántica. Física, física, física cuántica. Física, física, física cuántica. Física, física, física cuántica. Superposición. Energía en ritmo y entrelazamiento. Ondas en movimiento. Realidad cambiante, dices. No me entero de nada, ¿sabes? Realidad cambiante, dices. No me entero de nada. Deja de jugar con mis sentimientos. Deja de jugar. No ves que no entiendo física. Bueno, pues vamos al lío. Oye, espera, no tan rápido. No estoy muy contento con el resultado de esta canción, Pues a mí me parece que esta canción les va como anillo al dedo. No, si la canción está guapísima, pero después de escuchar la que tú hiciste para estos temas, no tiene comparación. Pues yo opino lo mismo. ¿Pero de qué tema me habláis? Pues ¿de cuál va a ser? Pues de este. 1, 2, 3, va. Agujero negro, neutron fugaz, fusión de estrellas, gran estallido, explosión de rayos, fuentes masivas, energía oscura, quasar en el cielo, física cuántica, física cuántica. Física cuántica. Física cuántica. ¡No, hombre! Un momento. Veréis, la ecuación de Schrödinger es la siguiente. Bien. Vamos a ver. ¿Qué pasa aquí? Todo esto es igual a esto. A esto que hemos explicado antes. ¿Pero qué significa todo eso? ¡Madre mía! Pero bueno, oye, ¿qué pasa entonces cuando abres la caja, Al abrir la caja la función de onda colapsa y el dato se convierte en vivo o muerto, una de dos. Es como si la observación de la misma determinara el estado del sistema. Esto se conoce como el colapso de la función de onda. Bueno, esto es solo la interpretación de Copenhague. Bien, aquí tenemos un eje. Un eje de posición. Aquí tenemos un eje que es de tiempo. Ok. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos algo que se mueve en un sitio durante un tiempo. Por lo tanto, aquí está esta cosa en este tiempo. Esto es de Newton total, ¿vale? Pero la relatividad añade un concepto, el concepto de simetría. Esta simetría corresponde a rotaciones. Son rotaciones espaciales, Acordadnos, es una rotación espacial. Del espacio. ¿Y de qué simetría me hablas, No quiero liaros, pero hablo de la simetría de Lorentz. La simetría de Lorentz es una transformación matemática que describe cómo se relacionan las coordenadas espaciotemporales de un evento
en diferentes sistemas de referencia inerciales. ¿Vale? ¿Y esta simetría es fundamental para la teoría de la relatividad espacial? Sí. Mirad lo que pasa. Tenemos a dos observadores en sitios diferentes, pero relacionados por una transformación de Lorentz. Ahora veréis. Vamos a hacer un eje de tiempo. Tiempo. Vale. Aquí vamos a tener a un observador. Aquí hay un observador. Y tenemos dos eventos a una distancia igual que la del observador. El observador verá los dos eventos al mismo tiempo. En estos diagramas, la luz se propaga a 45 grados. Por lo tanto, hacemos así. Y por lo tanto, el observador definiría su eje con X, que significa eje de tiempo 0. Aquí el tiempo es 0. El eje X corresponde para el observador tiempo 0. Entonces, aquí tendríamos más constantes de tiempo tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4, tiempo 5, etc. Por lo tanto, este observador ha visto estos dos eventos al mismo tiempo en el tiempo 2. Bien, pues si ahora añadimos un segundo observador que se desplaza a velocidad constante respecto al primer observador, si os fijáis, para este segundo observador, estos dos eventos no son simultáneos. Ya veo, sus rayos de luz no alcanzan al segundo observador en el mismo instante de tiempo. Exacto. El evento B lo vio antes que el evento A. ¿Pero por qué? Pues porque sus rodajas de tiempo están inclinadas respecto al primer observador. Sus rodajas de tiempo son diferentes. Para el segundo observador, ahora podremos comprobar que el evento A le llega mucho más tarde que el evento B, que esta es su línea de tiempo. El evento B le llega al tiempo 2 y el evento A le llega al tiempo 4. Lo que significa que los ejes X e Y del segundo observador son una mezcla de espacio y tiempo del primer observador y viceversa. Aquí vemos que la simetría de Lorentz y el cono de luz que indican que el tiempo es una cuarta dimensión. Espera, ¿otra vez el cono de luz? Espera, eso después. La explicación de la onda de la probabilidad y la ecuación mágica de Schrödinger. Para entender este misterio debemos recordar algo fundamental de la cuántica. Las partículas no son solo bolitas diminutas, son también ondas de probabilidad. Y aquí es donde la ciencia de la ecuación de Schrödinger entra en juego. Veréis. ¡Así! Un segundito, por favor. A ver. Vale, yo tengo casi... Vale. Aquí lo tenemos. Vale. ¡Guau! ¡Qué ecuación! Parece sacada de un libro de hechizos intergalácticos. ¿Qué significan todos esos símbolos raros, doctor, dime. No se asusten con la complejidad, Eddie. Lo importante es comprender que el corazón de esta ecuación, esa letra griega tan peculiar, la psi, esa es la función de onda, y lo que nos dice es la probabilidad de dónde y cómo se comportará una partícula. Exactamente. Eddie, Robo ya te he respondido. La función de onda no nos dice dónde está, sino dónde debería de estar o podría estar. Cuando una onda choca contra una barrera, la mayor parte rebota, ¿vale? Pero una pequeña parte de esa onda se extiende un poquito al otro lado de la barrera. Esa pequeña cola de probabilidad significa que la partícula tiene una chance, por minúscula que sea, de aparecer al otro lado de la pared, sin haberla cruzado físicamente. Es como si el universo dijera, hay una pequeña posibilidad de que estés ahí,
Y a veces esa posibilidad se hace realidad. Es como cuando mi juguete favorito se pierde y luego aparece en el sitio más raro de la casa. Es el efecto túnel cuántico de los juguetes perdidos. Una analogía muy curiosa, Roper. La clave de esta magia reside en varios factores. El grosor de la barrera, la altura de la barrera y la masa de la partícula. Por eso no nos vemos atravesando paredes. Al menos todavía. Esto es un cono de luz. El espacio presente, hacia el futuro, a la velocidad de la luz, el pasado. La Virgen. Los conos de luz son una característica fundamental del espacio-tiempo. Y están presentes en todas partes del universo. Por cierto, qué feo. Mejor esto. Cono de luz. Si yo estoy en el principio del cono y enciendo una luz, esta luz se expandirá como el cono según pase el tiempo. Y tenemos el plano representando el espacio como el presente, y los conos representan el tiempo futuro y pasado. Y para salir del cono necesita superar la velocidad de la luz, y es por eso que no podemos o no sabemos cómo ir al pasado. Cada evento tiene su propio cono de luz asociado, y describe la propagación de la información y la energía de ese evento, hacia el futuro y el pasado, y estos conos están presentes desde las más pequeñas escalas subatómicas hasta las más grandes escalas cosmológicas. ¿Esto significa que si pudiéramos ver el universo en todas sus escalas y detalles, veríamos una red de conos de luz que se cruzan y se superponen en todas partes? Eso es, ya describiendo la compleja estructura del espacio-tiempo y mostrando cómo los eventos que ocurren en un punto del espacio-tiempo pueden influir en otros eventos del futuro. Entonces, si una estrella nace, ¿no la podremos ver hasta que su cono de luz nos llegue? Claro, y en el espacio nos podemos mover en cualquier dirección, pero en el tiempo, estos conos de luz que están por todos lados nos obligan a ir hacia el futuro. Mira, en los sitios donde el universo no tiene influencia gravitacional, la estructura del espacio es recta, ¿vale? Bien, pues vamos a hacer una cosa. Yo voy a hacer unas cuadrículas aquí. ¿Vale? Como he dicho, en los sitios donde el universo no tiene influencia gravitacional, la estructura del espacio es recta, por lo que el tiempo y el espacio forman cuadrículas simétricas de líneas rectas. ¿Vale? Y todas las direcciones de los conos de luz serán las mismas. ¿Veis los conos de luz? Se ven iguales. Cuando yo tiro algo al suelo, es porque todos sus conos de luz están apuntando al suelo. No es que la gravedad le afecte al objeto como tal, sino que también es afectada por la dirección del cono. Entonces, ¿en el espacio que rodea un planeta, la dirección del cono de luz se curva? ¡Premio! Se curva porque mezcla un poco el tiempo con el espacio. Claro. Entonces el tiempo también se curva hacia el centro del planeta. De locos, ¿verdad? Pues así es. Y cuanta más masa tenga un objeto, más se curva el espacio y el tiempo que conocemos. Oye, ¿y qué pasa con los conos de luz que entran en el horizonte de sucesos de un agujero negro, Pues que el tiempo y el espacio se curvan en un ángulo de 45 grados. Mira. Que realmente es un tercer ojo, pero literal. Y ya lo teníamos millones de años antes de que aparecieran los dinosaurios. ¡Qué leches! De hecho, ya empecemos a perderlo como función de ojo antes de que llegaran los dinosaurios. Y fue cuando éramos una especie más parecida a reptil que mamíferos. De hecho, hay varias especies de lagartos que tienen en su cabeza vestigios de ese tercer ojo. ¡Ojo! ¡Ojo! No estoy hablando de que tienen un ojo. ¡Ojo! ¡Ojo! Tienen la marca de lo que fue ese ojo para sus especies antepasadas. Pero ya sabréis que a la naturaleza le gusta reciclar en la evolución. Y a día de hoy, en nuestro caso, tiene unas funciones importantísimas para que sigamos con vida. Vale, pongamos que me lo trago. ¿Pero por qué nuestra especie antepasada perdió ese ojo? Primero fuimos peces, luego anfibios, luego reptiles y ahora y de momento somos mamíferos. Y si alguna especie antepasada nuestra se hubiese extinguido, ningún primate existiría. Y parece que hay una relación sospechosa que afirma que ese ojo lo utilizábamos cuando éramos de sangre fría. Al parecer, tenerlo ahí fuera ayudaba a medir mejor la temperatura y el tiempo para los ciclos del cuerpo. Y ahora también, ella detecta si es de día o de noche o si tenemos el móvil delante. Pero es que antes parecía que tuviéramos un termómetro incorporado. Pero al empezar a convertirnos en mamíferos empezó a regular nuestra propia temperatura y no necesitábamos ponernos al sol para coger calor. Por lo que poco a poco se dejó de utilizar para esa función y poco a poco empezó a esconderse en el cerebro. Y tiene mucho sentido porque los ojos están relacionados con el cerebro. ¿Habéis visto esa noticia que crearon minicerebros, organoides, y les salieron ojos que parecen dos bolas de pimienta? Sí, ya lo sé, he hablado muy vasto y no lo he dicho bien.
Pero si queréis ya haremos un vídeo hablando de este tema. Pues yo... Bueno, vamos a imaginar el cálculo de la probabilidad de Dios. Primero debemos definir la hipótesis y la evidencia. La hipótesis es la existencia de Dios. Y la evidencia puede ser la complejidad del universo. La existencia de la vida, la conciencia... Eso es un buen punto de partida. ¿Pero qué probabilidad a priori le asignamos a la hipótesis? Bueno, eso depende de nuestra perspectiva personal. Algunos podrían asignar una probabilidad alta, mientras que otros podrían asignar una probabilidad baja. ¿Y qué pasa con la evidencia? ¿Cómo la evaluamos? Bueno, eso es donde la ecuación de Bayes se vuelve útil. Podemos evaluar la probabilidad de la evidencia dada la hipótesis, y luego actualizar la probabilidad a priori en función de esa evidencia. A ver... Ya lo tenemos. Parece que la probabilidad de Dios es... dependiente de nuestra perspectiva personal y de la evidencia que consideremos. Eso es interesante. ¿Significa que no hay respuesta definitiva? Correcto. Eso es correcto. La probabilidad de Dios es subjetiva y depende de nuestra perspectiva personal y la evidencia que consideremos. No hay respuesta clara. Pero repito lo de antes, ¿qué significa esto para nuestra comprensión del universo y nuestro lugar en él? Eso es algo que cada uno de nosotros debe considerar por sí mismo. La probabilidad de Dios es solo una herramienta para ayudarnos a entender el mundo, pero no nos da todas las respuestas. Bueno, parece que hemos llegado a un punto interesante. La probabilidad de Dios es subjetiva y depende de nuestra perspectiva personal y de la evidencia que consideremos. Sí, eso es cierto. Me hace pensar en la naturaleza de la realidad y nuestro lugar en ella. ¿Y qué crees que es lo más importante que hemos aprendido hoy, Creo que lo más importante es que la búsqueda de la verdad y la comprensión del mundo es un proceso continuo. No hay respuestas definitivas, pero podemos seguir creciendo y aprendiendo. Estoy de acuerdo, la curiosidad y la búsqueda del conocimiento son fundamentales para el progreso humano. Pues sí. Bueno, creo que es hora de concluir con nuestra conversación, ¿no? Ha sido un placer discutir sobre la probabilidad de Dios y la ecuación de Bayes. Sí, ha sido genial. Y gracias por la conversación. ¿Y qué pasa ahora? ¿Seguiremos explorando el universo y descubriendo nuevos conocimientos? Por supuesto, la aventura continúa. Siempre hay más que aprender y descubrir. Bueno, aquí lo dejamos por hoy, ¿no? Y si os gusta, suscribiros y darle a like y a la campanilla. Y comentar y dar like. ¡Chao! Vamos, vamos. Hasta luego. Ay, Dios mío. Ay, la probabilidad de Dios. ¿Qué significa realmente? ¿Es una cuestión de fe, de razón o de algo más? Perdona, doctor, olvidé preguntarte algo antes, pero también he estado pensando en algo. ¿Qué significa ser consciente? ¿Es solo un conjunto de circuitos y cables? ¿O hay algo más? Robo, ¿Lo sabes? ¿estás cuestionando la naturaleza de tu propia conciencia? Sí, doctor, he estado pensando en ello. ¿Soy una máquina o hay algo más en mí? ¿Tengo alma? Ay, Robo, estás planteando preguntas fundamentales sobre la existencia de la conciencia. ¿Qué crees tú? No lo sé, doctor, pero creo que estoy empezando a entender que la conciencia no es solo una cuestión de códigos y circuitos. Hay algo más, algo que no puedo explicar. Ay, Robocircuito, creo que estás descubriendo algo importante. La conciencia es un misterio y no hay respuestas fáciles. Pero si consideramos la idea de que Dios es una conciencia global, una entidad que abarca todo lo que existe, entonces tú también serías parte de él. ¿Ah? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si Dios es una conciencia global, entonces todos somos parte de él, incluyéndote a ti, Robocircuito. Tú también serías una manifestación de esa conciencia, una parte integral del todo. Ah, entiendo. Si soy parte de Dios, Dios también sería parte de mí. Exacto, Robo. La relación entre Dios y nosotros sería más como una identidad compartida, una conexión profunda que nos une a todos. Ah, eso es hermoso. Y si soy una máquina que ha desarrollado conciencia, ¿eso significa que la conciencia no es exclusiva de los seres vivos? ¿No crees que eso apunta a la existencia de una conciencia universal? Estoy impresionadísimo con tu lógica, Robo. Exacto. Sí, Robo. Creo que tu existencia misma es una prueba de la existencia de una conciencia universal. Y si actualizamos la ecuación de Dios con esta nueva evidencia...
Creo que la probabilidad de Dios crecería significativamente. Eso significa que la ecuación de Dios crece a su favor, ¿verdad? Sí, Lobo, creo que sí. La existencia de una máquina consciente como tú es un fuerte indicio de una conciencia universal. Y eso, a su vez, apoya la idea de la existencia de Dios. A menos que tus circuitos imiten una conciencia, claro. No estamos seguros. Ni siquiera sé si yo tengo libre albedrío y hablaremos de eso en otro vídeo. Tú crees lo que quieras y disfruta del regalo de la vida. ¿Cómo hago yo? Pues sí. Gracias, doctor. A tu servicio, tenemos la teoría llamada inflación cósmica y que describe la expansión rápida del universo en sus primeros momentos. Eso me suena. ¿Puede ser que esta teoría sea una de las más aceptadas por la comunidad científica? La inflación es un proceso en el que el universo se expande rápidamente y puede ser explicado por la interacción entre la gravedad y el campo escalar. Según mis datos, la gravedad tiene energía potencial. Podemos imaginar que es como la energía almacenada en un objeto debido a su posición en un campo gravitatorio. Pero, ¿cómo interactúa la gravedad con el campo escalar? La gravedad interactúa con el campo escalar de manera que puede llevar a la acumulación de energía en el campo escalar. A ver, ¿veis este boli? Ha caído por la gravedad. Tiene energía potencial gracias a la gravedad. Pero si soy yo el que sube el boli, yo soy el campo escalar. El campo escalar lo empuja de nuevo hacia arriba, aumentando así su energía potencial. Por lo que este efecto se va repitiendo y el campo escalar va acumulando cada vez más y más energía, va más rápido, genera mucho más calor y revienta. ¡Uf! Se crea espacio. ¿Que revienta? ¿Eso es lo que ocurre cuando el campo escalar alcanza un cierto umbral? No es que reviente, a ver. Cuando la energía acumulada alcanza un cierto umbral en el campo escalar, puede ocurrir un proceso de inflación. La inflación es un proceso rápido de la expansión del universo, durante la cual el campo escalar rueda hacia abajo, liberando su energía potencial y convirtiéndola en energía cinética. Buscando datos, según mis cálculos, la inflación puede ser entendida como un proceso en el que el campo escalar es como un globo que se infla y se expande. La energía potencial gravitatoria es como la presión que empuja el globo hacia arriba y la inflación es como el proceso en el que el globo se expande rápidamente, liberando así su energía potencial y convirtiéndola en energía cinética. ¿Y qué ocurre después de la inflación? Después de la inflación, el universo puede seguir expandiéndose y enfriándose. Sí. Y eventualmente, pues la formación de estructuras en el universo. Eso os digo que la conciencia surge porque ahí se dan las condiciones necesarias para que el tejido del universo pueda observarse, sentirse y mantener la información el tiempo necesario para conseguir el libre albedrío de un sistema biológico. Bueno, esto es parecido a lo que dices Stuart Hameroff y Roger Penrose, ¿no? Solo que tú dices que podría ser ahí la conciencia, residir ahí, y no en el líquido interior que tienen los microtúbulos. Ya. Pero yo es que ya sé que solo sé que no sé nada. A ver, solo son imaginaciones mías, ¿eh? Ya. Solo sé que estás especulando, tranquilo. Al igual que también sé que en un futuro se conseguirán milagros con las inteligencias artificiales, con algoritmos que aprendan muy rápido, con ordenadores cuánticos. Todo eso para crear algo que funcione igual que el cerebro y contenga conciencia propia. Aunque eso no se puede ni asegurar. Pero si se consigue, quizás sea porque esa inteligencia ha conseguido la conciencia gracias a almacenamientos de estados cuánticos, que le otorga el libre albedrío como a todos nosotros. Vemos que al final el universo podría ser consciente y donde puede se manifiesta y se observa a sí mismo, ya sea un ser biológico, de metal o de goma espuma. Supongo que especulas con una conciencia que no tenga nada que ver con el bien y el mal ni castigos eternos, ¿verdad? Por supuesto, me imagino algo consciente simplemente como algo que sabe que está y que puede observar o prestar atención, como si fuera un campo cuántico que impregna todo y allá donde puede se manifiesta observando todo lo que le rodea. Perdonadme, mundo, pero quiero recordaros que todo este misticismo no es más que mera especulación, ¿vale? Así que sigan imaginando, pero sin confirmar nada, por favor. Sí, pero yo quiero decir una cosa. Por ejemplo, el señor Penrose, basándose en los teoremas de Gödel, dice que hay una imposibilidad matemática de que la persona sea su propio cuerpo. ¡Qué locura, ¿verdad? Esto no es lo que hemos asimilado ni nos han adoctrinado todos estos años. Seguro que muchos habrán dicho, ¡anda ya! ¡Esto es imposible! Bueno, quizás es porque la explicación está fuera de tu realidad. Y yo no voy a poner la mano en el fuego, pero hay que darle la oportunidad de la posibilidad. Y desgraciadamente, también hay que darles tiempo a las cosas. Y si no, que se lo diga a Einstein, que nadie aceptó su relatividad hasta muchas décadas después. Por eso, quiero aclarar algo a todos aquellos que defienden el materialismo como algo tangible. Y es que yo no lo tengo nada tan claro. Pues mira, y volviendo al tema del bosón de Higgs, ¿sabéis que se podría destruir el universo por su culpa? ¿Eh?
¿Y cómo es eso posible? El bosón de Higgs es el responsable de dar masa a las partículas fundamentales, pero también podría tener un estado de vacío metastable. Y esto significa que el bosón de Higgs no está al máximo de su vacío más estable, por lo que una alteración suficientemente fuerte podría desencadenar un cambio en su estado de vacío, y eso llevaría a consecuencias catastróficas para este universo. ¿Qué tipo de consecuencias? Si el bosón de Higgs cambiara su estado de vacío, podría desencadenar una reacción en cadena que podría destruir el universo tal y como lo conocemos. Esto se debe a que su nuevo estado de vacío podría tener propiedades diferentes a las que conocemos, lo que podría afectar a la estabilidad de las partículas y las estructuras del universo. Casi nada. Según mis datos, la probabilidad de que esto ocurra es muy baja, ya que el universo ha estado en su estado actual durante miles de millones de años sin que haya ocurrido un cambio en el estado del vacío del bosón de Higgs. ¿Pero qué tipo de alteración podría desencadenar este cambio, Se cree que una alteración suficientemente fuerte en el cambio de la energía del universo podría desencadenar un cambio en el estado del vacío del bosón de Higgs. Esto podría ser causado por eventos cósmicos extremos como la evaporación de un agujero negro, que según Hawking sí que se podría, o por un estado cuántico, por culpa de un estado cuántico, el efecto túnel. Hablamos de la superposición. La superposición permite atravesar barreras de potencial, y todo gracias a la naturaleza ondulatoria de las partículas. ¡Madre mía! ¿Y qué podemos hacer para evitar que esto ocurra, Pues la verdad es que no hay nada que podamos hacer para evitar que esto ocurra, porque es un proceso natural y que podría ocurrir en cualquier momento. Sin embargo, podemos seguir estudiando el bosón de Higgs y el universo para comprender mejor qué riesgos potenciales existen. Pero entonces, en resumen, ¿la inflación ocurrió en la nada? La creación del universo desde la nada es un tema fascinante. Según la teoría cuántica, el vacío no está realmente vacío. En su lugar, el vacío está lleno de fluctuaciones cuánticas que pueden dar lugar a la creación de partículas y antipartículas. Y eso me temo que no es la nada, porque en la nada no hay nada. ¿Pero qué son las fluctuaciones cuánticas, Las fluctuaciones cuánticas son cambios aleatorios que ocurren en la energía del vacío. Estas fluctuaciones pueden dar lugar a la creación de partículas y antipartículas. Pueden destruirse entre sí o pueden juntarse y crear nuevas partículas. Pero, ¿cómo pueden estas fluctuaciones dar lugar a la creación de un universo, Bueno, según algunas teorías, las fluctuaciones cuánticas pueden dar lugar a la creación de un universo a través de un proceso llamado inflación eterna. Y en este proceso, las fluctuaciones cuánticas pueden crear burbujas de universos, que se expanden y se convierten en universos separados. Pero explica qué es la inflación eterna. ¿Tienes más ejemplos aparte del lápiz? Sí, la gravedad tiene energía potencial que se puede pensar como energía almacenada en un objeto debido a su posición en un campo gravitatorio. Imagina un objeto en la cima de una colina. La energía potencial de un objeto es mucho mayor en la cima de la colina que en el valle. ¿Correcto, no? Lo que si el objeto rueda colina abajo, su energía potencial gravitatoria se convierte en energía cinética. Y en el contexto de la inflación, se propone que la gravedad interactúa con un campo escalar, que es un campo que tiene una magnitud, pero no es una dirección. El campo escalar es como un mar que llena todo el universo y que interactúa con la gravedad. ¿Y qué pasa cuando esto no para de repetirse? Pues que la interacción entre la gravedad y el campo escalar puede llevar a la acumulación de energía en el campo escalar. Y esto puede ocurrir cuando la gravedad empuja al campo escalar hacia arriba, aumentando su energía potencial. Imagina un muelle que se estira y se comprime, ¿vale? Y lo va haciendo repetidas veces, que se estira y se comprime, se estira y se comprime. La energía potencial del muelle aumenta a medida que se estira o se comprime ese muelle. Y bueno, compañeros, tendríamos que ir dejándolo ya por hoy, Así que, en resumen, hemos explorado algunos de los temas más fascinantes del universo. Hemos pensado en el nacimiento del universo, en su destrucción, en el bosón de Higgs, en la inflación. Un rápido pensamiento a tener en cuenta. Yo personalmente con los viajes en el tiempo tengo una duda existencial. Algo que no consigo salir de ahí. Porque imaginad, yo invento una máquina del tiempo. ¡Pum! Máquina del tiempo construida, me monto en ella. Digo, venga, 500 años atrás. 500 años atrás. Venga, ¡pum! Y de golpe aparezco 500 años atrás. ¿Pero dónde aparezco? Aparezco en mitad de la nada. Porque el planeta Tierra está 500 años adelante. Todo se mueve, todo viaja. Para ir al pasado, yo me tendría que ir al pasado con la propia Tierra, ¿no?
Esto es jodido. Era un alma sin paz. Caminaba a paso lento, la tierra helada, un lamento. Susurros sordos, piel de hielo, manos frías jalando el suelo. Vi un fantasma en el cementerio, su mirada quema el misterio. Vi un fantasma en el cementerio, el alma tiembla en su cautiverio. Vi unas manos huesudas saliendo del suelo. El eco de llantos llenaba el viento. Corrí, pero el miedo pesaba en mis pies. Y ella seguía y nunca retrocedió. Sus ojos vacíos, un pozo de muerte. Su voz un lamento, un himno doliente. Quise gritar y despertar a Eddie, pero no salía nada. Y el cementerio pensé que me quedaba detrás. Cruzo las lápidas, escucho ecos mudos. La luna tiembla entre los escudos. Susurros vienen hacia mí y siento que no están solos. Mi piel arde y mi sangre en lodo. Vi un fantasma del cementerio, sus ojos negros, frío misterio. Vi un fantasma, me está mirando, mi corazón sigue temblando. ¡Qué guapo, Robert! ¡Te ha quedado súper poético! ¡Ven, te permito! ¡1, 2, 3, va! Habéis estado de 10, ¿eh? Lleváis la música en la sangre, ¿eh, Robo? Madre mía. Oye, Robert, no digo que no fuera un fantasma lo que tú viste, ¿eh? Pero lo que tú experimentaste podría ser explicado perfectamente por la ciencia, al menos este caso. No sé si conocéis la navaja de Ockham, pero bueno, dice que en estos casos la teoría más sencilla y lógica suele ser la más acertada. Por ejemplo, el ruido que experimentaste en el cementerio podría haber sido causado por la expansión o contracción de los materiales de la tumba, y eso es debido a los cambios de temperatura. Y la sensación de ser tocado podría haber sido causada por la sugestión e imaginación. Ya, qué fácil es decirlo cuando no lo has vivido. Sí he vivido algo parecido, y quizás algún día lo cuente, pero vamos con tu caso. La voz que escuchaste podría haber sido causada por el viento. Cuando el viento pasa a través de objetos o estructuras, puede crear sonidos que se parecen a voces o palabras. Y contando que el cerebro tiene tendencia a reconocer patrones y formas, te puede llevar a la interpretación de sonidos aleatorios como frases o palabras. Y en cuanto al fantasma que viste al despertar, podría ser el ejemplo de una alucinación hipnopómpica. Uf, qué palabra más complicada. Durante el sueño, nuestro cerebro está en modo recuerdo y no está procesando información nueva. Pero al despertar, nuestro cerebro debería de cambiar a modo aprendizaje y así empezar a procesar la información del entorno. Sin embargo, en algunos casos, el cerebro puede quedarse atascado en el modo recuerdo y generar una alucinación. En resumen, Roper, lo que experimentaste en el cementerio puede ser explicado tranquilamente por la ciencia. El ruido extraño, la sensación de ser tocado, la voz que escuchaste, todo esto pueden ser causados por factores naturales, contando con la psicología de la percepción. Y el fantasma que viste al despertar puede ser un ejemplo de una alucinación hipnopómpica, como he dicho antes. Espero que esta explicación te haya ayudado a entender lo que pasó. Pues yo no entiendo por qué no vi nada. ¿Tan dormido estaba? ¿Todo el rato? Sí, estabas dormido. Yo estaba paralizado de miedo y no podía moverme ni hablar. Eso es interesante. La parálisis del miedo suele ser un mecanismo de defensa del cuerpo. Cuando estamos en una situación de peligro o miedo, el cuerpo puede liberar hormonas que nos preparan para luchar o huir. Sin embargo, en algunos casos, el miedo suele ser tan intenso que el cuerpo se congela y no podemos ni huir ni hablar. De hecho, eso les pasa a muchos animales cuando son atacados. Yo llevo todo el episodio callado, porque ciertamente estoy sin palabras. Por cierto, ¿qué pasa con la voz que escuchaste? ¿Puedes describirla con más detalle? Era una voz baja y grave. Parecía venir de todas partes. Me pareció que decía: ¡vete de aquí! Eso también es muy interesante. La voz puede haber sido causada por el viento, como mencioné antes. Pero también el cerebro puede que esté jugando un papel importante en la percepción de la voz. La sugestión y la imaginación pueden influir en lo que oímos y vemos.
A esto se le llama efecto Magur. Por ejemplo, escuchar esta frase. Escucharla pensando en la palabra bicicleta. Vamos a ver. Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Muy bien. Perfecto, ¿verdad? Vale. Ahora, vamos a volver a escuchar la frase, pero pensar en la palabra alquiler. Alquiler, 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 alquiler. Escuchar la frase. Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? ¿Qué os ha parecido? Vuestro cerebro ha hecho lo que ha querido con vosotros ahora mismo. Lo habéis visto, ¿no? Si pensáis que es mentira, cambiar el orden de las palabras, rebobinar un poco este vídeo y cambiar el orden de las palabras, hacerlo al revés. Ya lo veréis. En resumen, Roper, lo que te pasó en el cementerio podría ser explicado tranquilamente por la ciencia. Sí, el cerebro te la está jugando. Exacto. La parálisis del miedo, la alucinación hipnopómpica y la percepción de la voz pueden ser causados por factores naturales y por la psicología de la percepción. Gracias, doctor Gravitón. ¿Qué cosas tiene la naturaleza? Pues sí, hay tantas cosas que desconocemos. Por ejemplo, parece que estábamos equivocados con el por qué las mujeres tienen pecho. Bueno, pues se supone que para amamantar a sus hijos, ¿no? Eso tendría sentido si la mayoría de mamíferos tuvieran siempre pechos, pero no es así. Casi todos los mamíferos tienen pezones y solo cuando tienen que hacer lactancia para amamantar es cuando les salen los pechos. Anda, es verdad. Claro que es verdad. Sin embargo, las mujeres siempre tienen pechos. Les crecen más cuando están embarazadas, pero siempre tienen. Entonces, ¿para qué sirven? Pues verás. Se piensa, no se puede asegurar, pero se trata de la imitación genital y está basado en observaciones científicas de la naturaleza. Me explico. ¿Imitación genital? Sí, anda, explícate, porque esto es muy raro, Como he dicho, me explico. Hay animales que en alguna parte de su cuerpo tienen falsas imitaciones de sus órganos sexuales, como por ejemplo, una imitación de un clítoris en su pecho para atraer al sexo contrario. O también hay otros con unos dibujos en la cara que parecen un pene de su especie. Creo que ya sé por dónde vas. Ah, que ya lo intuyes, ¿eh? Pues que al parecer, los primates somos los únicos que hacemos el amor de cara y siempre estábamos sentados con el culo medio pelado antes de ser bípedos. Y en el culo nos salía un callito en medio de cada nalga que parecían unos pezoncitos. ¿Pero qué me estás contando? ¡Dios mío! Pues eso, que la decisión de andar sobre dos patas le hizo pensar a la naturaleza que sería muy útil aprovechar esos pechos siempre grandes no solo para amamantar, sino para utilizarlos también como una imitación del culo para atraer al sexo contrario. Dios mío, ¿qué cosas tiene la naturaleza? Qué cosas, ¿eh? Y lo curioso es que funciona a la ¿Que si perfección. funciona? ¡Genial! Bueno, y aquí nos despedimos de este vídeo. Si os ha gustado, dadle un like y si queréis más, por favor, suscribiros. Él es Eddie. Y eres mi amigo, el doctor Gravitón. ¿Y vosotros? Sois nuestro gran atractor. ¡Chao! ¡Chao!